Estás en Metrópolis Corea. Hola, mis queridas mujeres sagradas, muy buenos días, feliz sábado. Pues ya se nos está terminando ahora el mes de marzo y así vamos, el reloj sigue su marcha. Me da mucho gusto saludarlas esta mañana y espero que hayan tenido un maravilloso inicio de primavera. Ya nos toca ver cómo pues todo empieza a florecer, a reverdecer, y también nosotros tenemos esa oportunidad, ¿no? De cerrar este ciclo del invierno donde da una tendencia a resguardarnos, a estar ensimismados, pensativos, o al menos eso es lo que nos invita nuestra madre naturaleza, ¿no? Hasta algunos como los osos que invernan dan ganas, ¿no? Dan ganas de detenernos. Y muchas otras de nosotras, otros, ¿no? Los varones también, no paran, no paramos. Y entonces, pues luego vienen eventos en nuestras vidas que no nos explicamos, que nos llevan a que nos detengamos, ¿verdad? Pero bueno, feliz inicio de este proceso donde los días cada vez se hacen más largos y no necesariamente es para que estemos afanando más. Hay que ser asertivos, muy enfocadas, hay que ocupar esos tiempos de el hacer para hacer bien, sin distracciones, bajo de preferencia un plan o siguiendo nuestros corazones conectados pues con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro espíritu, pero también dentro de ese hacer está el hacer de descansar, de nutrirnos, de cuidar de nosotros, de nuestro cuerpo y la convivencia con otros. Para quienes tienen pareja, hijos, hijas, pues también es tiempo para estar en convivencia y bueno, pues nuestra parte social es muy importante. Así que no lo olvides y date tiempo un poquito para todo. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema del cual se habla poco, pero cada vez hay más y más información y a mí me lleva a empezar mencionando a Elizabeth Kubler-Ross, quien es considerada como la precursora, la madre de la tanatología. Tiene un hermoso libro extenso, es bastante gordo, que se llama La Rueda de la Vida. Te invito, de verdad, son libros que al menos una vez en la vida ocupas leer, porque me voy a brincar toda la parte de cómo llegó ahí, porque también es interesante, pero bueno, en la vida tuvo muchísimas situaciones, acabó asistiendo a personas enfermas que después pues llegaban a su parte final de la vida, y el poner atención en esos últimos momentos y en eso que sucede una vez que una persona trasciende, la llevó a vivir cosas muy interesantes que en ese tiempo de hecho no tenían explicación, y que pues eso la llevó también a tener que un poco aislarse, pero después comunicarlo, etcétera, y vivir muchas situaciones que hoy le llamaríamos bullying, ¿verdad? Pero la llevó a entender que cuando un ser muere, trasciende, justamente esa palabra se ocupa para definir que ahí no acaba, que hay algo que va más allá de ese cuerpo que deja pues de tener sus procesos biológicos, y que hay algo más allá, y vivió muchísimas experiencias en este sentido. Elizabeth Kubler-Ross hace
pues me atrevería a decir que a inicios del siglo pasado, no recuerdo bien las fechas, pero sí, sí, muchísimo tiempo atrás. Y curiosamente, en tiempos recientes oímos de médicos, de cirujanos, de personas mucho más hechas del perfil científico, de eso que pues nosotros consideramos que es estar preparados, ¿no? Que hablan de estos temas y que con su perfil pues del método científico de eso que ejercieron tantos años con una estructura, acaban hablando de experiencias similares a lo que vivió Elizabeth pues hace tanto tiempo atrás. Y coinciden, pero ahora incluso hasta hay formas de medirlo, ¿no? Entonces, um, ¿qué pasa cuando hay una experiencia cercana a la muerte? Y, y cómo afecta, impacta a la persona, ¿no? Entonces, quisiera empezar diciendo que después de tener una experiencia cercana a la muerte y algunas de estas experiencias significan un tanto, sí, físicamente morir y regresas a una nueva forma de vivir, ¿no? A que tengamos esta reflexión, porque probablemente tú conoces a alguien que vivió esta experiencia, alguien hasta hecho cercano, y tal vez tú misma, alguien de tu familia, y te invito a reflexionar. Si tú lo viviste, lo has vivido, ¿cómo te impactó en tu cuerpo, en tu mente, en tu manejo emocional y en tu parte espiritual, ¿no? Los cuatro cuerpos de la inteligencia emocional, cómo esta experiencia cercana a la muerte te lleva a vivir este proceso de cambio. ¿Cómo, cómo pasó? Cuéntanos, ahí está en la sección de comentarios si tú viviste una experiencia así. ¿Y cómo impactó tu conciencia? ¿Cómo impacta tu sensibilidad? ¿Cómo impacta tu conexión contigo mismo, con el entorno, con la naturaleza, con el resto de la humanidad? ¿Qué es una ECM? Es una experiencia cercana a la muerte y son vivencias reportadas por personas que han estado clínicamente en riesgo de morir o con muerte temporal como paro cardíaco, accidentes, cirugías, inducción a estar en un estado de vegetativo, ¿no? En estado de coma le llaman. ¿Y qué se reporta? ¿Qué se reporta? Pues hay una sensación de salir del cuerpo, ver una luz o sentir una paz profunda, hacer lo que dice, ¿no? Vi pasar toda mi vida como frente de mí, ¿no? También esta percepción de amor profundo, inexplicable, el amor incondicional y hasta encuentros espirituales, trascendentales, con energías, con seres, con eso que es difícil de explicar, pero para la persona que lo ha vivido es real, sucedió, lo experimentó, lo percibió, ¿no? Y un autor que habla de estos temas es el doctor Raymond Moody, que pues tiene su libro La vida después de la vida y comparte cómo sus pacientes le cuentan de esto que, como decía yo, Elizabeth Kubler-Ross, y que nuestros propios ancestros de alguna manera lo describen, ¿no? Pero hoy la ciencia
más bien lo confirma, ¿no? Y antes se dudaba, ¿no? Por eso Elizabeth pues tuvo muchos detractores, especialmente los varones, porque en ese tiempo pues ni siquiera las mujeres tenían un lugar en la ciencia, en la medicina, mucho menos acceso al estudio y mucho menos hacer a que su palabra fuera considerada como cierta, como verídica, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es muy admirable también aprovechar mencionar a todas estas mujeres pioneras que iniciaron estas conversaciones, no solo de la muerte, sino de muchos temas, porque nos abrieron el camino a todas nosotras, ¿no? Y entonces así Elizabeth Kubler-Ross, que la consideramos como la madre de la tanatología, pues también hablaba de estas experiencias que hoy estos médicos confirman y que ya se consideran, se les da al menos un espacio, ¿no? Más de veracidad. Hay miles de testimonios en todo el mundo que comparten estos elementos similares, más allá de que vengan de culturas diferentes, que por ejemplo, pues en la India hay una forma diferente de pensar que aquí los latinos o tal vez los ingleses o nuestros propios maestros, abuelos, abuelas de la mexicanidad o pensar de pues tal vez otras culturas como asiáticas, pero nos em, cuando vamos observando lo que comparten después de haber tenido esta experiencia cercana a la muerte, ahí coincidimos más allá de la cultura, ¿no? Entonces nos hace pensar también que todo este tema cultural, pues finalmente son creencias que se van pasando de generación en generación y que vamos dando por ciertas, pero pues hay otras cosas que podríamos decir estas creencias son nuestra realidad, pero más allá de la realidad hay una verdad, ¿no? Una verdad que está más bien relacionada con la totalidad, con la fuente, con Dios, dependiendo el nombre que tú le des. Y es muy interesante que se coincida. ¿Cuáles son estas coincidencias o consecuencias espirituales reportadas? Primero hay una que es tener una sensación de pérdida de miedo a la muerte, ¿no? Ya no se ve a la muerte igual. Estuviste ahí y regresaste, ya sea que vistes el túnel, ya sea que vistes algún ser. Hay experiencias donde viene alguien por ti, ¿no? Prácticamente te quiere tomar de la mano, pero pues ya sea que te hagan RCP o alguna situación, pero te regresa, ¿no? Esto me lleva a compartir que mi abuela materna estuvo muy enferma, ella siempre sufrió de asma y no sé bien por qué, pero recién nació su hija más pequeña, entró en un tema de enfermedad que la llevó a entrar en un estado de coma. Un tiempo, meses estuvo en el hospital y entonces el médico, estamos hablando, pues ya ella en este tiempo tendría más de 100 años, no estamos hablando de tal vez unos 60 años mínimo hacia atrás. Entonces, yo creo que un poco más, ¿no? 65. Mi abuela, bueno, los médicos de mi abuelita hablan con mi abuelito y le dicen, señor, ¿sabe qué? Pues yo quisiera que vinieran más bien a despedirse porque lo que vamos a hacer es desconectar a la señora, ¿no? Y mi abuelito se quedaba con 6 hijos, ¿no?
ay, no me imagino esa situación y bueno, pues hay personas que viven esas experiencias, ¿no? De enviudar y de quedarse con sus hijos y algunos muy pequeños, ¿no? Hablo de pues muchas edades, 6 hijos. Y bueno, pues mi abuelito lleva a los niños, incluía ahí a mi mamá, que es no sé si la tercera o cuarta, de 6. Y bueno, el tema es que ah, pues va con la bebé, ¿no? Con mi tía Bertita y ella llora, la bebé llora. Y mi abuelita regresa, da señas de vida, mueve algo, no sé, de repente dicen que mueve un dedo o se mueve o algo. Y por supuesto sacan a todos, etcétera. Y lo que dice mi abuelita es que ella alcanzó a escuchar a lo lejos a su niña, a su bebé, porque la niña era pequeña, pequeñita, mi tía. Y bueno, pues imagínense, ¿no? Esa experiencia de haber estado meses en un estado vegetativo de coma y cómo de repente algo inexplicable te reconecta a esta realidad, ¿no? La verdad es que no tuve oportunidad yo de, bueno, no lo supe, ¿no? Hasta que conversé con mi mamá y lo compartió, pero nunca supe realmente cómo mi abuelita lo recordaba y cómo impactó su vida. Debió haber sido algo muy fuerte. Además de algunas personas que pues ven la muerte de diferente manera, hay algunas personas que también hablan de una mayor conexión espiritual, no necesariamente con la religión que profesan, sino más bien más allá de la religión, con algo más grande, una energía, eso que yo llamo la totalidad, algunos la fuente, otros Dios, o Meteotl, que es Dios, diosa, ¿no? Pero con esa energía, y entonces es como si se hubiera abierto el canal de conexión en estas personas. Y por supuesto que eso pues los lleva a, a percibir esta conexión. Yo me atrevería a decir a recordar, ¿no? Porque eso es lo que yo creo, que venimos a recordar esa información desde que fuimos creados, parte de la fuente está ahí, pero está desconectada, estamos desconectadas de esa información y nos toca recordar, entonces vivir esta experiencia, ¡pium! Es como volver a poner en su lugar los cables. ¡Oh, qué interesante! Y otra forma de impacto es que también cambian las prioridades en algunos, incluso hasta cambian de actividad, cambian de trabajo, cambian sus relaciones, eh, hay un menos interés en eso material, hay más un enfoque más hacia lo que llamamos lo subjetivo, hacia eso que son los valores, a eso que sería el amor, la familia, las relaciones de alto valor, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es un cambio que no es tan sutil, es realmente profundo y es fuerte. Y para otros tantos es un cambio mucho más profundo. Hay un sentido profundo que les lleva a preguntarse ¿para qué regresé? ¿Para qué sigo aquí? ¿No? Hay algo importante que tengo que hacer, todavía hay algo que cumplir, ¿no? En esta vida. Y aquí la referencia es la doctora Iben Alexander, que también su libro es La prueba del cielo. Y me equivoqué, no es doctor, es doctor Iben Alexander, y es un neurocirujano que él mismo vivió una experiencia cercana a la muerte y que impactó mucho
su visión de la ciencia, ¿no? Una ciencia mucho más espiritual, que es lo que estamos viendo actualmente con diferentes científicas y científicos, ¿no? Me viene a la mente, pues, Marian Rojas Estapé, el doctor ex cirujano, Puig, ¿no? Y bueno, pues al final mucho tiempo se dedicaron únicamente a la ciencia y ahora explican desde un punto mucho más espiritual esa ciencia. Ujú. ¿Cuáles podrían ser algunas consecuencias emocionales de tener esta SM, experiencia cercana a la muerte? Para algunos también puede ser que este impacto espiritual los lleve a tener una dificultad para adaptarse a la vida que ya vivían, a sentirse diferentes, porque ven las cosas diferentes desde un ángulo diferente y algunos pueden tener esta sensación de ya no encajar en ese entorno, ¿no? Entonces, pues ojalá hubiera quienes te pudieran acompañar en poder comprender lo que viviste y desde ahí hacer un cambio acompañado, más sutil, con esta nueva percepción que tienes de la vida, de las emociones, del espíritu, de la misma muerte y cómo encontrar un lugar, ¿no? También para quienes sus sentidos se ven exacerbados, digamos, hay una mayor sensibilidad y experimentan esta conexión como más fuerte, esta empatía, esta apertura emocional, incluso, ¿no? Podríamos hablar hasta de esa energía con más fuerza en ti y desde ahí en todo lo que ves, pues también el acompañamiento vendría muy bien, porque vivir estos en solitario o no poder hablar de estos temas o hablarlo con personas que no te entienden o se pudieran atrever a decirte que estás mal, que estás loco, loca, que te pasa algo raro o algo malo, cuando en realidad no lo están entendiendo, ¿no? Vivía este fin de semana pasado una experiencia interesante, iba a un lugar y recién me compré unos lentes para el sol porque los que tenía tuvieron ahí, se me cayeron y alguien más los pisó. Entonces, lo curioso es que al ponerme esos lentes, esa, esa mica me llevaba a ver que los colores, por ejemplo, las jacarandas, que ahorita muchas están ya en flor, las bugambilias, en particular los colores eh, se ven con una tonalidad mucho más fuerte. O sea, yo hasta me quitaba y me ponía los lentes, los bajaba así como para ver normal con mis ojos y ponerme los lentes otra vez. Y creo que esto puede ser una forma de explicar que cuando regresas de esa experiencia eh, cercana a la muerte o de haber estado un tiempo ahí como mi abuela, te lleva a ver las cosas diferentes. Tal vez no es que te pongas una mica como ponerte los lentes, más bien te la quitaste, ¿no? Te la quitaste. Pero eso si no lo sabes manejar, te puede llevar a una crisis existencial, cuestionarte la forma en la que vivías antes y cuestionar el cómo quieres vivir ahora, cómo antes te relacionabas con el trabajo, con las personas, el estilo de vida. Y también te puede llevar tal vez a por un momento sentirte en una soledad, ¿no? De no ser comprendida, de que no te entienden, de que lo quieres compartir, pero no sabes con quién. Y bueno, también aquí tenemos como referencia a Kenneth Drink, que es un investigador de estos temas de experiencias cercanas a la muerte, y él habla
de cambios psicológicos y emocionales duraderos, ¿eh? No son algo que llegue y se va. Y finalmente, pues aquí tengo 3 ejemplos de quienes vivieron esto. Un primer ejemplo es una mujer que después de un accidente grave deja un trabajo que no le llenaba y comienza a dedicarse a ayudar a otras personas, ¿no? Otro ejemplo es de una persona que pierde el miedo a la muerte y empieza a vivir con más presencia y más gratitud y más amor, ¿no? Por eso el título de este tema es la gratitud que viene después de una experiencia cercana a la muerte. Y un tercer ejemplo, pues es una mujer que después de esta experiencia comienza a percibir con más eh, claridad sus emociones y decide empezar a trabajar pues su historia familiar, empezar a hacer este trabajo personal. No necesariamente tienes que vivir una experiencia cercana a la muerte y para eso te dejo estas 3 preguntas. Si supieras que la vida es limitada y que todos sabemos que algún día pues entregaremos este vehículo, este cuerpo, ¿qué cambiarías hoy? ¿Qué estás dejando de hacer o de vivir por miedo? ¿Estás viviendo desde el amor o desde la obligación? ¿Qué es verdaderamente importante para ti? Porque las experiencias cercanas a la muerte no solo hablan de morir, sino de enseñarnos a vivir. Y aquí es donde quiero compartir también que yo viví justo hace un mes una experiencia cercana a la muerte, que ni siquiera los médicos explican ni cómo logré vivir a esa situación, fue un accidente, ni cómo tampoco me rompí algo, porque aunque me ven aquí, la verdad es que no me rompí ningún hueso, aunque sí mis músculos quedaron muy dañados y todavía siento dolor en algunas partes de mi cuerpo. Me vengo preguntando, ¿para qué? Si no me fui, si este accidente que viví no me llevó a morir, a colgar los tenis, ¿no? A entregar este vehículo. Y si me quedé, entonces, ¿para qué? Así que todo esto que te acabo de compartir, que estos médicos y estos estudiosos lo han registrado en sus libros, en sus reportes, yo lo estoy viviendo desde hace un mes, justamente el 28 de febrero, cuando los planetas se podían ver alineados en el cielo. Yo tuve este accidente donde fue una caída de más o menos 3 metros. Caí sobre una escalera con el cuerpo, con esta parte del cuerpo y la rompí, etcétera. Y sí, la verdad es que todavía no te podría decir para qué, pero sí te puedo decir que cada día que abro los ojos, si ya de por sí daba gracias, ahora es muy, muy, muy diferente en cuanto a la magnitud de la gratitud, que me encontré hace unos días comiéndome una gelatina, que me gusta mucho la de Jerez con pasas, y cómo realmente pude estar en el presente disfrutando de esa gelatina y dando gracias, recordando que unos días antes pudo haber sido fatal, ¿no? Entonces, yo te invito hoy a vivir en esta conciencia de que en algún momento eso puede terminar, en que vivir es una forma de honrar esta vida que es eh, pues va a algún momento a terminar de esta manera y que también hay algo más allá de esto, porque aquí lo hemos platicado, tenemos
un alma ocupando este cuerpo para vivir esta experiencia, pero a veces el simplemente correr, el cumplir un plan, lograr metas y estar en el afán nos desconecta del presente, no estamos viviendo. Así que no necesitas vivir una experiencia cercana a la muerte para hacer esta reflexión de cómo estás viviendo hoy, aquí y ahora, y te invito a vivirlo con toda plenitud y realmente preguntarte cuál es tu propósito para que cada día sea ligado a ese propósito, a esa misión y que en realidad tengas cada día la satisfacción de estar cumpliendo con esa misión. Muchísimas gracias por participar. Te leo en tus comentarios, en que cómo tú ves este tema y si te parece interesante también compártelo con otras mujeres que quieran estar en estas conversaciones de mujeres sagradas. Y muchísimas gracias por estar aquí en Corazón de Mujer. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Bye. Estás en Metrópolis por